y que el mundo entero sepa que llegó la hora, pase por acá, de que le demostremos al mundo que lo que enseñan las sectas son cuentos de vieja, que no es lo que está en las Sagradas Escrituras, que no es lo que Cristo mandó, sino que es lo que cada fulano pastor viene a decir que el Espíritu Santo le iluminó. Oye, queridos hermanos, vamos a abrir los ojos. El Espíritu Santo, dice Jesús, le daré el Espíritu Santo, Él les enseñará, Él les recordará todo. Pues ahora lo está diciendo, lo está recordando. ¿Por qué no le hacemos caso? Y así como Felipe se lo explicó al etíope, yo hoy se lo estoy explicando claro y raspado. Y yo, sea que me maten o sea que me muera, un día me voy. Pero les queda este legado y les queda esto grabado para que usted lo recuerde, para que sepa que alguien se lo dijo, para que no lleguen allá y le digan: Señor, a mí nadie me lo dijo, porque yo soy medio chismoso. Y le voy a decir: mentira, Señor, yo un día se lo digo, constancia tengo, lo tengo grabado en mi celular, Señor, miren. ¿Me permite traer el celular? Porque hay católicos incrédulos que no le hacen caso al Espíritu Santo, que se dejan llevar por el sentimiento, por lo que siento. Me voy a una secta y me miento, me engaño. Y estoy allá y digo: ya, escucharon al pastor que deseaba que me pegara cáncer a mí en mi garganta, y decía que en este mismo momento engañando a la gente, asustando a los tontos. Así asusta. Y decía: si cae un rayo ahorita y me mata, me voy directo para el cielo. A Petronila de patín me coco, de patín me coco, de patín me coco. Vienen a engañar a la gente. Pero la gente que no está llena del Espíritu Santo, en vez de creerle a la palabra de Dios, le cree a los hombres. Qué triste. Tenemos que leer las Escrituras. Repita el 6 y sigue. Si explicas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús. Ánimo, grupo de apostolado, comiencen a explicar estas cosas a sus hermanos. Ánimo, sacerdotes. Ánimo, seminaristas. Ánimo, diáconos. Con todo el respeto, ánimo, hermanos obispos. Sigan. Alimentado con las enseñanzas de la fe. ¿Cómo nos vamos a alimentar? Si no nos alimentamos, ¿cómo nos lo va a recordar el Espíritu Santo? Alimentándonos con la enseñanza de la fe y de la sana doctrina. Hay doctrina diabólica, ¿se acuerdan? Pero también hay sana doctrina. ¿Cuál es la que debemos estudiar? Yo felicito a los que están estudiando la sana doctrina. Muchos de ustedes me han dicho: Padre, yo estoy gustando la palabra del Señor, yo voy al trabajo y mientras que estoy en el trabajo estoy escuchando, estoy viendo las enseñanzas, las repito una vez y otra, mi mujer me va a dejar porque yo hasta tarde de la noche, o el marido ya me dice que toda la noche escuchando el cura Toro. Yo les felicito, porque está escrito que tenemos que gustar la sana doctrina, la sana doctrina, para poder nosotros descubrir la doctrina diabólica. ¿Por qué a mí los protestantes no me engañan? Porque yo sé la sana doctrina, y cuando ellos me vienen con doctrina diabólica, le quito la máscara. ¿Y por qué no quieren hablar conmigo? Dicen: no, es que ese cura tiene a Belcebú, al príncipe de los demonios. Dijo una señora, le invitó al pastor y el pastor dijo: no, con ese cura no. Ese cura, primero, trabaja con la magia negra. Y segundo, tiene a Belcebú, el príncipe de los demonios. Y dijo la señora, le dijo, ella era evangélica. Y de ahí en adelante dejó de ser evangélica. Se vino a la iglesia católica y me decía: ¿sabe? Yo le dije
cuando eso era mi pastor todavía, le dije, mire pastor, pero usted todos los días en la iglesia saca demonios. Ese cura tiene el príncipe de los demonios. ¿Por qué no va y le saca ese demonio? Lo hace quedar mal ante los demás y muestra la verdad. Digo, no, porque no solamente tiene el príncipe de los demonios, trabaja con la magia negra. ¿Y qué tal que ese cura me haga un trabajo de magia negra y cuando yo llegue allá se me embote la mente y no recuerde nada y quede ridículo, ¿no? No, hermano, es que el Espíritu Santo lo recordará todo, todo. Y ustedes verán cómo, yo no sé qué me va a preguntar un pastor, yo no sé por dónde me va a atacar, no sé qué pregunta, ni qué tema vamos a tocar. Y cuando nos encontramos, era como si tuviera un guión, es como si lo tuviera escrito. Y la gente dice, ¿y a dónde tiene metido el chip? ¿O qué está leyendo? ¿Dónde está? No. Es que yo quiero que ustedes comprendan que las promesas de Dios se cumplen. Que si hoy estamos celebrando la venida del Espíritu Santo, no es un cuento, no es una leyenda, es una realidad. El Espíritu Santo sí existe, el Espíritu Santo sí actúa, el Espíritu Santo sí quiere seguir fortaleciendo, animando a la iglesia. El Espíritu Santo es el fuego, el Espíritu Santo es el que nos impulsa, pero no lo estamos dejando obrar en nuestra vida. Sigue. Repita el 6 y sigue. Si explicas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, alimentado con la enseñanza de la fe y de las sanas doctrinas que has seguido. Rechaza las fábulas esotéricas. Rechaza. Eso es lo que los católicos no han aprendido. No lo podemos rechazar. No. Rechaza. Eso es lo mismo. Sepan que el pecado que estamos viviendo hoy día colectivamente los cristianos es el relativismo. Todo es relativo. O sea, a finales de cuentas, en un resumen, todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Da lo mismo. Multiplicado por 0, todo es lo mismo. Ese se llama relativismo. Eso es un pecado que se está cometiendo hoy día. Por eso te ven los católicos tranquilos, comenzando por los jerarcas, tranquilos, no hay ningún problema. Siga. Rechazando las fábulas esotéricas, verdaderos cuentos de viejas. ¿Que los protestantes traen qué? Verdaderos cuentos de viejas. ¿Que los pastores evangélicos enseñan qué? Verdaderos cuentos de viejas. Y no me mienten la madre, porque eso lo dice el Espíritu Santo. Y ustedes verán si lo creen. Si no lo creen, pregúntenme si me importa. Yo he venido no para que ustedes me crean o no me crean. Yo he venido para cumplir la misión que Jesús me ha dado. Vaya y predique el evangelio a toda criatura. El que crea se salvará y el que se resista a creer será condenado. Punto y aparte, diría Cantinflas, he dicho, caso cerrado. Puros cuentos de vieja. ¿Y cuántos se han salido de la Iglesia Católica por esos cuentos de vieja? A ver, quisiera saber una cosita aquí. ¿Hay algún hermano aquí que antes fue protestante y ha vuelto a la Iglesia Católica? Levante la mano. ¿Me permiten un momentico?
¿Hay alguna escalera que pudiera subir para acá? ¿Sí? ¿Por allá? Permíteme, suban un momentico los que fueron evangélicos y están aquí presentes, por favor. Y les voy a mostrar. Venga por acá, suban por acá. En un tiempo creyeron en cuentos de viejas, pero ahora han comenzado a creer a la palabra del Señor. Y esto es importante. Venga, no tengan miedo, no le voy a hacer nada. Síganme. Y esto es importante, hermanos, y que el mundo entero sepa que llegó la hora, pase por acá, de que le demostremos al mundo que lo que enseñan las sectas son cuentos de viejas, que no es lo que está en las Sagradas Escrituras, que no es lo que Cristo mandó, sino que es lo que cada fulano pastor viene a decir que el Espíritu Santo le iluminó. Y miren cuántas son las personas que han estado engañadas y que ahora han vuelto a la iglesia, porque el Espíritu Santo no se cansa de obrar, porque el Espíritu Santo sigue manifestándose, sigue obrando, solamente que ustedes y yo como que no somos capaces de ver los milagros, las obras que sigue realizando el Espíritu Santo. Pero sepan una cosa, que cuando los hermanos se van a una secta, el enemigo les tapa el entendimiento, según dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 3, que vamos a leer, y esto les impide volver al Señor hasta que no haya un Felipe que, guiado por el Espíritu Santo, 4.3 de 2 de Corintios, le explique las Escrituras, no podrán ver la luz. Escuchen, 2 de Corintios 4.3. Si a pesar de eso permanecen oscuros el evangelio que proclamamos, si a pesar de eso a pesar de que el Espíritu Santo nos revela todo, a pesar de que el Espíritu Santo nos lo enseña todo, a pesar de que hay ministros del Señor que vienen a predicar la palabra del Señor, sin embargo, si a pesar de todo el evangelio que predicamos permanece oscuro, a pesar que le damos capítulos y versículos, el evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden. La oscuridad es para los que se pierden. ¿Y por qué? Pongan cuidado, ¿por qué llega esa oscuridad? Se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento. Usted como que tiene mucho afán, ¿no, niña? Vamos otra vez, de paso. Se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del evangelio glorioso de Cristo. Y no ven el resplandor del evangelio glorioso de Cristo. Y estos hermanos han vuelto a ver el evangelio glorioso, el resplandor del evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, gracias a la acción del Espíritu Santo que sigue vivo. Aplauso para el Espíritu de Dios. Rapidito solamente me dicen a qué secta pertenecía. Yo me fui un tiempo a los Testigos de Jehová y por lo que yo he mirado sus videos, que estaba prostituyendo el evangelio y era una prostituta con el evangelio, y que en la iglesia católica solamente se le da toda la honra a Dios completa, y que los padres son los que nos perdonan y nos debemos de mirar como santos aunque no son santos. Por eso Dios los puso pecadores para que nos comprendan cuando nos confesamos. Gracias. Pedí perdón a Dios y a la Virgen y me perdonó Dios. Muy bien. ¿Usted? Yo fui bautizada en la iglesia católica, pero cuando estaba pequeña mis padres se hicieron gnósticos. Entonces crecí en la iglesia gnóstica
pero yo no creía mucho y sentía la necesidad de buscar la verdad. Empecé a escuchar los testigos de Jehová, fui a los bautistas, aún después conocí a alguien que era mormón, me casé con él, me hice mormón, me bauticé, me casé por la iglesia mormón, después me separé y seguía con ese vacío, seguía buscando, volví otra vez a los bautistas, volví otra vez a escuchar a los testigos de Jehová. Y aún así no encontraba, yo decía, ¿dónde está la verdad? ¿Cuál es la iglesia verdadera? La verdad, seguía buscando. He ido a otros lugares y seguía buscando hasta hace 2 meses que mi hermano me envió un video suyo y yo lo escuché y comprendí que sí. La iglesia católica es la iglesia verdadera y que todavía no me he confesado y siento la necesidad de hacerlo, de comulgar y estoy diciendo, Señor, ayúdame a buscar cómo hacerlo. Cualquier cosa yo la puedo atender hoy, miramos a ver qué podemos hacer con usted. Rapidito. Yo nací en una familia católica en Chile y luego después en mi juventud me sedujo la iglesia adventista del séptimo día y me expulsaron de ahí porque yo no pagaba el diezmo y también porque no iba a los servicios religiosos del sábado, que según ellos los católicos rompían los mandamientos de Dios, porque el 4.º mandamiento de adorarás a Dios el sábado, y pues me expulsaron y yo me decepcioné de ellos, de Dios, y no quise saber más nada, pero fui, gracias a Dios, rescatado por un grupo de oración, Cristo Vive, carismático de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, en donde me enseñaron la sana doctrina. Fui a un retiro de vida espiritual, Nueva Vida, donde vi al Espíritu Santo, lo sentí, lo experimenté y Él revolucionó y transformó toda mi vida. Y ahora soy coordinador de ese grupo. Éramos en aquel tiempo hijos de Satanás y éramos el anticristo. Bueno, yo pertenecía a una iglesia cristiana que estaba a punto primeramente era católica, me cambié a cristiana y estaba a punto de bautizarme cuando empecé a escuchar los videos de usted y fue como hice el cambio y estoy, creo que soy la iglesia correcta y estoy muy contenta de haber visto sus videos. Pues hermanos, mi testimonio es que vengo de una familia evangélica y testiga de Jehová y fui bautizada por el evangelio y anduve como 12 años ahí perdida en el mundo, pero gracias a Dios ahora encontré la verdadera iglesia y ya fui bautizada en el Espíritu Santo y aquí estamos y ahora sirvo a un grupo de oración de los carismáticos. Gracias a Dios ya encontré la verdadera iglesia. Bueno, había nacido una pentecostal, pero gracias a Dios nos bautizaron a mí y a mis 3 hermanos a la edad de 8 años. Mi padre siguió siendo pues evangélico, pero aceptó que siguiéramos nosotros nuestra fe, como nos los habían heredado ya después de mi abuela. Y aquí estamos para honra y gloria a nuestro Señor. Muy bien. Sabe que yo soy bautizado de la iglesia cristiana, pero yo la verdad, del fondo, yo amo a la Virgen de Guadalupe porque yo soy católico, pero yo no conocía a Dios, yo no conocía porque yo la verdad, mis padres que me criaron me enseñaron puras brujerías. Entonces lo que pasa que yo cuando ya crecí, me bauticé, fui a un congreso de Ciudad Juárez, porque yo soy de Ciudad Juárez, y ahí conocí a mi Padre Dios de un congreso. Y ya cuando me vine para acá a Estados Unidos ya estaba yo confundido. Muy bien, muy bien.
Pues yo nací católica, ¿verdad? Gracias al Señor, pero en mi juventud pues perdí el camino porque pues papá Dios se llevó a mis padres y yo pues me equivoqué un poquito, pero gracias al Señor, pues gracias a esta mujer hermosa que tengo en esta estampita, ella me hizo regresar y aquí estoy para servirle a Dios en la iglesia hermana de Jesús. Que nada, Padre, pues me permite dar un abrazo. Y otra, porque yo anduve, como dice Pablo, ¿vale? Por cualquier viento de doctrina, anduve con uno, con otro, y como dijo usted, parecía prostituta, y que aceptaba uno, aceptaba otro, y pues lamentablemente me arrastraron. Llegó un momento en que yo, investigando y todo eso, encontré a Fernando Casanova y otros ministros de Cristo, ¿verdad? Entonces ahí es en donde yo encontré al Padre Cristo, y por gracia y por bendición de usted estoy acá. Bueno, muy bien. No se vayan todavía, que vamos a hacer algo para terminar. Yo fui bautizado católico, pero nunca fui de ninguna religión. Fui 4 veces a diferentes iglesias. El año pasado fui a una iglesia, no, hace 3 años fui a una iglesia, acepté a Jesucristo, pero nunca sentí nada, vi la hipocresía de los hermanos. Más este año fui a un retiro y ahí sí encontré la verdadera palabra de Dios. Yo nací católico y después, por buscar a Cristo, visité tantas iglesias, los testigos de Jehová, evangélicos, ahí conocí a mi esposa, pero yo en un retiro de grupos para jóvenes para Cristo, Dios me dio el mensaje, Mateo 16, 18, una sola iglesia. Yo nací católico, pero me hice pentecostal, por ignorancia, pero gracias a la Virgen María me trajo a la iglesia, que es la verdadera iglesia, que ahora estaba ciego, pero ahora veo. Hola, mi nombre es Gerardo Cárdenas, yo nací católico. Cuando me casé me vine a Estados Unidos, me entré en una iglesia cristiana. Me duele mucho porque yo no he bautizado a mis hijos, gracias a eso, como desgracia. Ahorita tengo 17 semanas estudiando al Padre Toro y ya a la 3ª semana le pedí matrimonio a mi esposa, ya me casé al salir y voy a casarme en la iglesia. Buenos días, soy Luz. Yo lo que quiero decirles es de que yo soy católica, nací católica, pero yo me sentía tan sola, tan vacía, que una hermana, una compañera de trabajo, me invitó a su iglesia y fui con los evangelistas y pues yo me cambié, me fui para allá porque yo andaba buscando a un Dios en mi corazón, yo me sentía vacía, sola. Y fui con los testigos de Jehová, con los evangelistas, con los mormones y con los abatistas. Y en donde me tocó el Espíritu Santo fue con los evangélicos. Ahí, pero yo me sentía tan vacía de mi corazón que tenía esa hambre y esa necesidad. Yo antes ya había comulgado, pero esa hambre me llevó a recibir la Eucaristía. Y mi Madre Santísima es la que ahora me tiene. Bien, los otros hermanos pues no pueden dar el testimonio contigo porque se acabó el tiempo. Y entonces vamos a terminar porque pues estamos medidos en el tiempo. Es que tenemos un horario y Dios es un Dios de disciplina y queremos seguir el horario. Lo van a tener otra vez y mañana otra vez. Está bien, vamos a terminar. Estos hermanos han cometido un pecado que se llama apostasía. Según dice el Espíritu Santo, 1 Timoteo que estábamos leyendo, 4:1, algunos renegarán de la fe. Y ellos renegaron de la fe. Espera un momentito. Y ellos renegaron de la fe. Ahora vamos a recibirlo
como lo manda la iglesia, en la iglesia todos ellos, renovando su fe. Póngase de pie. Gracias a la acción del Espíritu Santo que hoy estamos celebrando, vamos a darle gracias al Espíritu Santo, pero además vamos a recibirlo como sacerdote misionero de la misericordia, enviado por el Papa para precisamente rescatar la oveja perdida, traer por la misericordia de Dios a estos hermanos, recibirlos con fe dentro de la iglesia. Lo cual les pregunto tanto a ustedes como al público: ¿reniegan a Satanás? ¿Y a todas sus obras? ¿Y a todas sus seducciones? ¿Renuncian al pecado de la apostasía? ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor? ¿Creen en el Espíritu Santo? ¿En la Santa Iglesia Católica? ¿En la comunión de los santos? ¿En el perdón de los pecados? ¿Creen en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Con alegría, con fe y con agradecimiento al Espíritu Santo, quien sigue obrando, digan conmigo: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia. Y nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aplauso al Espíritu Santo que sigue orando en medio de su pueblo. Muchas gracias. Los que hayan pertenecido a una secta, acérquense para acá, vengan para acá. Un momentico, solamente que yo quiero ver cuántos están aquí que han pertenecido a la secta y han vuelto a la iglesia. Bienvenido. Bienvenido. Un gusto. A ver, por allá, los que estaban por allá, vengan los que pertenecían a una secta y han vuelto a la iglesia católica. ¿Usted también? Ajá. Bien. Si los que han pertenecido a una secta y han vuelto a la iglesia, pueden acercarse para acá. Bienvenida. Bienvenida, hermana. Queridos hermanos, yo quisiera que ustedes miren que sí se puede trabajar con los hermanos separados, explicarles las escrituras. Bienvenido. Mostrarles el camino que Dios nos ha dejado, la iglesia que Dios nos ha dejado. A veces los católicos pensamos que eso es mentira, que los protestantes pueden volver a la iglesia. No es mentira, es verdad. Muchos han vuelto a la iglesia. Y hoy pues tenemos algunos hermanos aquí para que ustedes vean lo que Dios ha ido haciendo y sigue haciendo. Lo que Jesús dice, la oveja descarriada que ha vuelto. Y que muchos se han salido y que usted y yo podemos hacerlos volver. Lo único que tenemos que hacer es mostrarles el camino a seguir. Lo único. Yo quisiera que con unas palabritas, a usted de último, porque usted nos va a dar un testimonio ahora, o usted nos iba a hacer, concreto, sí, pequeño. Okay. ¿A qué secta pertenecía? ¿Cuánto tiempo duró ahí? ¿Y cuánto hace que volvió a la iglesia? ¿Por qué volvió a la iglesia? No, hace muchos años de eso ya que yo era de la iglesia evangélica pentecostal. Y desde niño, desde como 8 o 10 años. Y nada, regresé a casa otra vez porque... ¿Hace cuánto? ¿Que regresé? Sí, ya hace unos cuantos años atrás, muchísimos años atrás, porque yo sirvo aquí en esta iglesia. Ah, okay. Pero sí, mi iglesia era la iglesia evangélica. Y andaba siempre de iglesia en iglesia y cosas, pero sí perseveraba en la iglesia pentecostal evangélica. ¿Y su experiencia después de venir a la iglesia católica, ha notado alguna diferencia o no notó ninguna diferencia? Sí, muchísima, porque esta es la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia. Y por eso regresé y por eso estoy aquí, porque esta es la verdadera iglesia. Muy bien, aplausos, gracias, hermano. Dios le pague. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Wilmer Velázquez y para mí es un gran privilegio y un gran gusto tenerlo cerquita. He tenido tanto deseo de poder verlo, así que es una gran bendición. Muchísimas gracias por hacerte ese entrego y gracias por darnos esa enseñanza.
Yo tuve en la iglesia, una iglesia que le llamaban Ebenezer. Yo no tuve ese conocimiento, no sé si era pentecostés o pentecostal, pero estuve 3 años en esa congregación. Por falta de que alguien me había dado un apoyo para poder seguir a la iglesia. Yo tenía ese deseo de poder ir a la iglesia, pero en ese tiempo fue en el año 2008 para el 2012. No tenía nadie que me podía llevar a alguien donde conduciera yo una parroquia más cerca, pero fue en eso que a veces los hermanos te salen a predicar lo primero en las esquinas y ya caímos redondito y yo me fui para allá. Entonces llegué en las manos donde, ¿verdad? Porque yo fui allá, podría decir, yo fui protestante, ¿verdad? Porque allá se habla bonito cuando es de diezmo. Y se habla más bonito para entretenerte, ¿verdad? Porque no saben ni lo que están diciendo. Pero gracias a Dios, a mí yo tuve 3 años con una gran batalla. Yo sé que conozco a Dios, pero faltaba alguien que me enseñaba el camino. Pero gracias a Dios hay algo más grande que fue el poder del Santo Espíritu, que me tuve esa fe fuerte. A los 3 años me dijeron que yo me tenía que bautizar. Yo recuerdo que yo tengo testigos que mis padres me habían bautizado y eso recordé, yo no acepté. En ese momento cuando yo llegué en esa congregación, hermanos, si alguien aquí tiene esa idea la que voy a decir. Cuando yo llegué la primera vez, casi me cargaban, me adoraban, casi me abrazaban, ¿verdad? Hasta me pusieron la mejor silla en el frente. Después de los 2 años y medio que yo no acepté el bautismo, de esa puerta de allá nadie me habló, nadie me dijo bienvenido hermano, Dios te bendiga, ya saben cómo es lo que dicen allá. En ese momento yo sentí una gran golpe. Entonces fue y dijo algo que a mí me dijo que no estoy en lo correcto, porque cada vez que yo llegaba no había una imagen como nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces es eso lo que a mí me decía. Y cada vez que yo llegaba allá, a mí me daban palo y palo. Porque cada hermano que se subía en la tarima, seguramente iba a decir que yo fui católico. Una hermana la siguiente semana lo mismo va a decir que yo fui católica. Y bla, bla, y ustedes ya saben la corriente. Y eso, después de los 2 años y medio, yo fui aprendiendo. Dije, si yo voy a recibir el bautismo, y de aquí entre 2 meses ya me van a obligar para que yo voy a subirme ahí hablando al puro protestante. Entonces dije yo, aquí no. Dios sabe, ¿verdad? Yo aprendí mucho, pero a la misma vez Dios tenía el llamado para mí de vuelta. Ahora me siento en casa y alguien me invitó a un retiro. En ese retiro fue en el 2012 y ahora me siento más contento. Estoy de regreso en casa y a la misma vez cada día yo me aprendo más en los videos del Padre. Gracias, Padre, por darte. Margie Gómez. ¿Y a qué se pertenecía? Era cristiana evangélica sin denominación, no tenía denominación, porque ahorita hay muchas así, no tienen denominación. Pertenecí por alrededor de 3 a 4 años, me bauticé, a diferencia de él, yo sí me bauticé, y después me alejé porque vi que estaban tomando un rumbo que ya yo no quería, muy a nivel espiritual, como ellos decían, que estaban peleando las guerras espirituales. Entonces ya yo me alejé y me mudé a la Florida, fue en otro estado, Carolina del Norte, y acá conocí a mi esposo asistía a la iglesia católica y juntos empezamos a descubrir, a conocer más el Señor, y ya hemos hecho sacramento, ya estamos casados, ya llevo 2 años y medio de haber regresado a casa. Quiero decir algo antes de darle la oportunidad a la hermana. Felicito al esposo de la hermana. Le felicito porque ha tomado su rol de cristiano, de evangelizar. Porque los cobardes, en vez de traerla a ella a la iglesia de Cristo, se van de la iglesia de Cristo, los cobardes. Pero los valientes, los que realmente están convencidos, dicen, no,
estoy en la verdad y tengo que atraer a esa persona hacia Cristo, hacia la verdad, explicándole las escrituras. Eso es lo que tenemos que hacer. Antes a lo mejor no había facilidad, pero ahora hay facilidad. Usted ve los videos, agarra las citas, se las aprende y puede ayudar a otras personas. Mi nombre es Mari. Yo desde los 10 años pertenecía a los Testigos de Jehová. Me convertí a católica hace 2 años atrás y aquí sigo. Gracias, hermano, gracias. Dios le pague. Padre, saludos. Colombiano, nacido en el catolicismo, después de estar viviendo con una persona, tener 3 hijos muy hermosos, llegué a iglesias cristianas en Colombia, todas las que quiera. No digo nombres, no va al caso. Me separo de esta persona por X situación y entonces me encuentro con una persona especial y empezamos a ir a la iglesia católica nuevamente. Después de unos trámites judiciales, finalmente logro casarme con esta persona y ese día sentí algo muy especial. Yo lloraba, yo soy muy lagrimón, entonces lloraba. Ese momento lo vivimos muy especialmente. De ahí en adelante nos vinimos, Dios quiso que nos viniéramos a vivir a Estados Unidos. Por fortuna, hace 3 años estamos aquí y lo primero que llegamos fue a buscar una iglesia. Estuvimos en Apodca y abajo nos encontramos casualmente con el padre Tomás cuando estaba allá. Y bueno, para no alargar mucho el cuento, aquí estamos. Disfrutamos con mi esposa la comunión. Yo cuando les digo que soy lagrimón, tengo una situación y es que vivo mucho la Eucaristía. Se me vienen las lágrimas cuando comulgo, porque siento que es de verdad esa comunión con el Señor en ese instante. Entonces, estoy muy feliz de estar aquí en la Iglesia Católica nuevamente. ¿Qué puedo decir? ¿De qué? ¿Cómo se llama? Celsa Bible. ¿Y a qué secta pertenecía? Methodist, a la metodista. ¿Y hace cuánto se salió de esa secta? Pues dejé de ir y después seguí yendo iba a ir con los Testigos de Jehová, pero hubo una persona es que como yo no conocía de la iglesia católica, yo nomás sabía que había Dios y creía en Él. Pero iba a la iglesia metodista y me decían que era igual que la católica, porque yo quería ir a la católica y decían, no, la metodista, dice aquí es igual que la católica. Y por eso yo seguí yendo, pero dejé de ir. Después me estaba preparando para ir a la Testigos de Jehová. Por cierto, esta persona llegó porque pues esa mañana hice una oración pidiéndole a Dios que me diera la iglesia que Él está. Entonces, sí, llegó esta persona que se llama Milene y me dice, estaba yo en el estudio y llegó Milene y me dice, quiero decirte algo, dice, pero a ti sola. Y le digo, entonces dijo a ella, ¿qué? ¿No puedo estar aquí? Dice, no. Entonces dice, bueno, vendré otro día. Le digo, bueno, está bien. Entonces ella me dice, usted sabe que la iglesia de Jesús es la iglesia católica, es la que formó Jesús. Le digo, oh, sí. Dice, sí, y es lo que yo quiero saber. Entonces dice, mira, te voy a dejar para que mires al padre Luis Toro. Ese te va a decir lo que tú quieres saber. Hasta hoy en la noche, todo el tiempo estoy viendo los programas. Y
estoy contenta que vine a verlo en persona, Padrecito. Muchas gracias. Qué bueno, mire cómo un católico puede ayudar a otro católico. Cómo esa hermana tuvo la valentía de decirle, no, esa no es la iglesia de Cristo. Y cómo, vean ustedes, cómo es capaz de decirle, vean los videos. ¿Qué le cuesta? Yo me imagino que todos ustedes ya se suscribieron a la página. Me imagino que ya le han dado o me gusta o no me gusta. Me imagino que ya lo han compartido con los demás para ayudar a otras personas como ella. Si no, déjeme que se lo diga sin pelos en la lengua. Usted es un fariseo hipócrita. Ah, Padre Luis Toro, Padre Luis Toro, Padre Luis Toro. Pero no es capaz de compartir con los demás las cosas. Y no es capaz de apoyar la obra. Cuando usted se suscribe, usted está apoyando la obra que estoy realizando. Cuando usted lo comparte con otro, usted está evangelizando. Pero si no lo ha hecho, con respeto, señor fariseo. Buenas noches a todos, mi nombre es Otoniel López y de verdad doy gracias aquí a nuestro Señor por tenerlo aquí con nosotros. Y bueno, mi vida es un poco muy larga para explicar, ¿verdad? Pero en corto, cuando yo era pequeño mis padres me llevaban a la iglesia de Dios y hasta los 10 años, de los 10 años para adelante ya vine aquí a Estados Unidos. Me junté con mi esposa que es católica, entonces ya en eso yo pensaba igual ir donde mis padres van a la iglesia de Dios, y en eso yo le daba el tiempo a mi esposa que fuera a misa, que fuera igual al grupo de oración, y yo decía, pero va a llegar el tiempo que igual yo me la voy a llevar, decía yo. Eso era el plan del hombre, como yo, pero para los planes de Dios son diferentes y Dios dijo, aquí te quiero y aquí estoy. Pero me siento muy a gusto, me siento muy contento, igual sigo viendo sus videos que son de verdad de mucha ayuda para el crecimiento en la fe. Y yo antes atacaba mucho a la iglesia católica porque antes había personas que me conocían y decían, quiero bautizar a tus niñas. Mis niñas se bautizaron hace un año juntos conmigo, 3 catecumenados el año pasado, por la gloria de Dios. Y yo atacaba en ese aspecto porque siempre cuando decían voy a bautizar a tus hijas, entonces yo le decía a las personas, ok, está bien, nada más enséñame los textos bíblicos para atacar y eso. Y en eso una recomendación a todos los que estamos aquí y los que tal vez van a ver este video, hay que prepararnos, porque cualquier persona con un texto nos puede engañar, pero si no estamos preparados, igual como yo hacía a las personas, ya las personas se quedaban en duda y decían, no, ok, siendo católicos iban a misa, y después me decían, no, vamos a buscarlo y después te llamamos. Jamás me llamaban. Pero entonces hay preparaciones, en la iglesia católica hay preparaciones, pero tenemos que buscarlo. No va a llegar a nuestras manos. Tenemos que buscarlo, tenemos que prepararnos para que después otras congregaciones no nos atacan. Lo tenemos que hacer. Y de verdad también agradezco a mi compadre Juan Carlos, que por ahí está. Y él es un hombre que también me empezó a enseñar lo del bautismo, las dudas que yo tenía. Y gracias a Dios, aquí estoy adelante, siguiendo preparándome todos los días. Y si hay algún retiro, ahí estoy presente. Si hay preparaciones, yo digo no, ahí estoy, porque necesito prepararme, necesito conocer más de Dios. Esto. Buenas noches, mi nombre es Francisco Javier Torres. Yo fui bautizado en la iglesia católica cuando era un infante. Después de eso, a mí me criaron en la secta de los Testigos de Jehová. Y pues estuve hasta que mi abuela falleció, que era católica. Y entonces, pues cuando la llevaron allá a la iglesia, pues mi mamá y mis tías se quedaron afuera de la iglesia esperando, pero yo me escabullí, me metí porque quería estar con mi abuela. Y cuando entré ahí, pues sentí que un llamado y yo sentía que mi abuela aún estaba viva, sentía una presencia. Inclusive el olor era fuerte.
Y después de eso, pues, o sea, obviamente me dijeron que me quitara eso de la cabeza, que eso no existe, que tu abuela está muerta. Y yo dejé de tener fe en los testigos de Jehová, me enfrié, me salí, y estuve por ahí vacío, sin ninguna fe, hasta que le pedí a Dios que me trajera una mujer, y o sea, me trajo pues mi esposa, mi maravillosa esposa que tanto amo, que ella es católica. Y entonces, pues, como yo no estaba convencido todavía de la Iglesia Católica, yo pues traté de demostrarle a ella de que los católicos estaban mal. Y ahí encontré, pues, que quien estaba mal era yo. Y de ahí, pues, entonces empecé a crecer en la fe. Qué bueno. Me encantó esa parte, ¿no? Me encantó esa parte. Al fin, después encontré que el que estaba equivocado era yo. Qué bueno. Esa frase me gustó. Porque es que los hermanos separados no tienen tiempo para pensar que ellos pueden estar equivocados. No le dan la opción. Esa opción no aparece ahí en la mente de ellos. Para pensar, ¿será que yo estoy equivocado? No hay esa opción. Los protestantes, los pastores no le dejan la opción a que puedan pensar, ¿y qué pasaría si estoy equivocado? Esa opción no se la permiten pensar. No se la permiten pensar. Le dice, usted ya está en el cielo. Usted es evangélico, usted paga el diezmo, usted ya está en el cielo directamente. O sea, ellos ya están parcializando, ya están en parcelas en el cielo. Ya tiene usted su parcela, usted ya pagó el diezmo, usted tiene su parcela comprada ya. Pórtese como se porte. Entonces ya el evangélico no tiene opción a pensar, ¿y qué tal si estuviera equivocado? Esa opción no existe. Me llamó la atención esa parte. Usted, hermana, ¿cómo se llama? Isabel Tomás Gaspar, yo soy de Guatemala. Y voy a tratar de hacer corto, que quiero decirles, compartir con mis hermanos que estamos aquí. Yo vengo de la indígena de Guatemala, yo no sabía el español cuando llegué en este país, se me hizo muy duro, y donde yo vengo no era de católico, no sé ni qué es hasta la fecha, ni quiero saber ni nada, pero no sabía nada de lo que es la católica. Entonces llegué, conocí al papá de mis hijos, tuve mis hijos. Yo sabía cuando tuve esa lucha vida que cuando llegué en este país no sabía el idioma. Volví a caminar, volví a nacer, es lo que yo sentí, poder hablar. Y como no sabía nada, y el papá de mis hijos, me imagino que era católico, entre conmigo, ¿verdad? Y pues de ahí nacieron nuestros hijos. Los primeros 2 niños, creo que es, la bautizamos en la católica, de chicas, las otras 2, no sé por qué razón, la bautizamos, gracias a Dios por lo menos. Mis hijas fueron bautizadas en la católica, pero de ahí, como no había, yo iba a la iglesia católica, pero no tenía idea de qué realmente es la iglesia católica. Yo iba, como dicen, una vez al mes, cada 2 semanas, y así. Y de ahí empecé a volar como los pajaritos sin nido. Andaba volando, visité Pentecostés, o Pentecostal, yo qué sé cómo se llama, y Testigo de Jehová. Es como donde yo me di cuenta, en los Testigos de Jehová, no sabía nada de la católica, pero yo sabía que hay un Dios que me cuidó siempre cuando llegué en este país, me abrió camino, empecé a entender cómo vivir la vida. Pero cuando llegué en la iglesia Testigo de Jehová, me empezaron a hablar cosas como que sentí, en lugar de crecer tu fe, me fue matando la fe, porque me pasaron tantas cosas en mi vida, mi niñez, llegué a los 17 años en este país. Entonces yo decía, ¿cómo va a ser posible que la Virgen María no existe, que a mí sí me ha ayudado? Y me dolía mucho cuando ellos atacaban a la Virgen, que no podíamos creer y que no podíamos hacer sacrificio porque Jesús ya se sacrificó por nosotros. Y yo decía, no, yo le decía a la muchacha que me daba estudio a mí y a mis hijas, no es cierto porque a mí me ha pasado cosas y yo me he hecho ayuno, Dios te ayude, la Virgen te ayude. Yo peleaba con ellos, pero ellos peleaban conmigo sobre eso. Bueno, total.
Pero en eso me fui dando cuenta que realmente no estaba bien. Bueno, me quedé en la iglesia católica, pero como estaba diciendo, yo venía una vez al mes, así, a veces cuando, iba, hasta que hace poco, hace como unos 4 o 5 años, una de mis hijas, que es la mamá de mi nieta que tengo aquí, se fue para West Palm Beach, donde vive mi hermano. Me invitaron a un retiro, como que allí sí me quebraron, como estaba diciendo el padre hace rato. No es nada fácil, pero es posible que de verdad abrimos nuestro corazón a Dios. No fue nada fácil para mí, pero allí me llevaron retiro, me mandaron retiro a retiro, hasta que logré entender, bendito sea ese Dios. Hace poco me bauticé, me arreglé todo lo que Dios exige de nosotros en nuestra iglesia. Y pues eso es lo que les puedo decir, que alguien está aquí que no conocen. Hay que ir en la iglesia católica porque hay muchas informaciones. Aunque no sepamos leer, hay hermanos que nos pueden ayudar, hay servidores que nos pueden ayudar. El chiste de esto es buscarlo, hablar con nuestros sacerdotes, nuestros servidores. Es donde podemos saber qué hay en nuestra iglesia, el boletín, hay muchos mensajes. Nada más que a veces, por falta de tiempo, decimos nosotros, pero realmente tenemos el tiempo. Lo que pasa es que no nos damos el tiempo a nuestro Señor. Es lo que yo les digo esta noche. Y Padre, muchísimas gracias. Yo conocí de usted por mi yerno, que habló hace rato por ahí, Wilmer Velázquez, que ese es mi yerno. Y de ahí él me empezó a hablar de usted y todo eso. Empecé a ver su video. Y gracias a Dios, y ojalá que Dios la siga bendiciendo, siga llevando el mensaje, porque eso necesitamos, sacerdote como usted, para que nos ayude. De poder controlar emociones. Yo buscaba todo lo que yo quería aprender, que ahora me doy cuenta, todo está en la Biblia, todo está en la religión. Todo es de que uno quiere abrir el corazón y uno encuentra. Y bueno, y hablando de corazón, así fue como yo encontré a este hombre. Y pues cuando nos conocimos, él me quiso empezar a hablar de la Biblia, pero él me había dicho que él era católico. Entonces yo decía, no, católicos no, porque tenía la idea, mala idea, que pues la iglesia católica no era la verdadera. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, nos ponemos en tu presencia y queremos que tu Santo Espíritu nos ilumine para que podamos dar este testimonio y ayudar a muchas personas. Espíritu de Dios, ilumina a estos hermanos que van a hablar. Toma la mente y el corazón de aquellos que lo van a escuchar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, bienvenidos queridos hermanos. Vamos a darle la bienvenida, se presentan quiénes son, de dónde vienen, y continuamos igual como comenzamos. Me gustó como usted habló ahí como en inglés, o yo no sé qué cosa habló usted. Entonces, idioma. Bueno, usted nos habla ahí algo poquito ahí, igualito como lo hizo ahorita. Okay. Preséntese pues. Muy buenas tardes hermanos en Cristo. Mi nombre es Francisco García, vengo de Ocala, Florida. Estamos aquí en Clearwater, en el retiro Tengo Sed, y venimos a compartir un testimonio más para la edificación de los demás hermanos, para que sigan la enseñanza y puedan aprender más sobre la palabra de Dios. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Arita Reyes, todo el mundo me conoce por Susi. Yo soy hondureña, vivo en Ocala, Florida, y pues andamos en este retiro y tenemos la oportunidad de compartir con el Padre y vamos a dar nuestro testimonio. Espero y sirva para muchas personas. Gracias. Hola, muy buenas tardes, hermanos. Yo vengo de Newport Richie, Florida. Yo que vengo a compartir mi testimonio donde me rescató mi vida, mi alma, al Señor Jesucristo. Y que seas, va a servir al Señor. Escuchamos la palabra de Dios y compartir es de español y compartir un poco de mis idiomas. Bueno, Chile da común.
hermanatak buk alas koti lo ulti mantal das shawaik ti lumaltik boyoshke liskoblika waltike dos kunta sael petostot metasael hermanatak sabi milek bulek listoki liskoblika waltike mumeshahi babaik mumeshatena baik porque lika waltike khame hach mukta Dios mukta kahwaltik moksha visita kahwaltik lihun apóstol San Juan Bautista lejun apóstol metakahwaltik lileja likahwaltik es bi Jesucristo ha resucitado en Calvario ja kalabaik chil takta común buscoti loil buscati mantal tapa cada paraje cada pueblo cada ciudad pues hay con de perdón bulek loil delta español delta idioma pues perdónenme aquí vengo a compartir y mi nombre es Juan Hernández aquí en Newport Richie, Florida. Bien, vamos a darle la oportunidad pues que nos cuente un poquito. Me comentaba que usted y su familia pertenecía a los Testigos de Jehová y la fueron metiendo allí, pero quisiéramos escuchar su testimonio y que esto nos ayude para otras personas. Así con normalidad nos puede contar y usted también lo que puede agregar, pues cuéntenme la historia entre los dos. Bueno, primero que todo, gracias por la oportunidad. Pues cuando yo hago recuerdos, yo recuerdo que cuando tenía como 6 años, llegaba un vecino a mi casa, una vecina, y le pedía permiso a mi mamá para poder llevarme a donde él asistía. Ese era un salón de reino. A mí no me dejaban salir, yo era la última de mi casa, pero sí iba mi hermano. Y pues como él era uno de los mayores, pues al pasar el tiempo, tal vez un año, pues ya me dejaban ir. En ese tiempo uno está aprendiendo a leer. En ese tiempo a mí ellos me empezaron a dar estudio bíblico. Empecé con un libro que se llama Mi Libro de Historias Bíblicas. Asistía los domingos, me daban las enseñanzas en la casa de ellos, el estudio bíblico, y así sucesivamente fue pasando el tiempo. Mi hermano se bautizó, él se hizo completamente testigo de Jehová. También pues sedujo también a mi mamá también empezó a ir. Cuando yo ya llego a una edad como de 12, 13 años, yo ya no sigo asistiendo. Habían cosas que pues por mi madurez tal vez en ese tiempo yo no entendía, pero después de eso dejé de asistir y pues se empezó a soltar muchísimo lo que eran los evangélicos también en ese tiempo. O sea, comenzó a gustarle los evangélicos. Bueno, padre, en ese tiempo así como que uno saber si le gusta algo o no le gusta, ajá, pues uno no tiene la orientación. En este caso, lamentablemente, yo no tenía una orientación por parte de mis padres acerca de un estudio bíblico. Después de que asistí de repente a uno que otro evento evangélico también, no me gustó y seguí nuevamente yendo con los Testigos de Jehová. Al pasar del tiempo, como a los 18, 19 años, yo ya no asisto a ningún lado. Yo ya no entendía una cosa ni la otra. Yo estaba completamente derrumbada. Me toca venirme para este país, me vengo a la edad de 23 años. Cuando llego acá, pues mi hermana conocía Testigos de Jehová también. Y pues aquí también asistí al Salón del Reino. Ellos me seguían predicando, llegaban a darme estudio. Yo tengo una niña que ya va a cumplir 21 años, es mi niña todavía. Y ella también recibió estudio bíblico. Entonces, pues, hoy yo me doy de cuenta, cuando uno ya investiga, a veces los errores que uno comete, porque, pues, las circunstancias de la vida de que no tener orientación desde pequeño uno en nada, pues, sin querer uno arrastra a las demás generaciones. En este caso como mi hija. Después de que ya estaba yo aquí en este país y empecé a seguir el estudio bíblico, pues yo ya tenía un grado más alto de madurez. Habían dentro del estudio bíblico cosas que yo quería saber. Ellos me llevaban por pautas, porque ellos van por libros, y usted no avanza al siguiente libro hasta que usted no termina uno. Si usted del mismo libro se adelanta a leer
digamos que a usted le tocaba el capítulo siguiente, usted empezó con el 1 y el 2, y después sigue, vamos al 3, 4 del mismo libro, hasta ahí tiene que llegar. Usted no puede seguir avanzando porque pues no tiene la capacidad, supuestamente, para que usted pueda discernir lo que ellos están explicando en el libro. Entonces llegamos a un punto donde hablaban de Jesús. Entonces cuando ellos estaban en este punto del tema de Jesús, a mí ellos me decían que Jesús era un Dios, pero no era un Dios, que era como según lo que ellos empiezan a explicarle a uno en mi libro de historia bíblica, Dios crea un primer ángel que es Jesús. Entonces para mí Jesús era un ángel. Eso era para mí Jesús. Entonces cuando yo recuerdo todo eso, que ya estoy en un grado más alto de madurez, que yo vuelvo y retomo este estudio con ellos, pues entonces a mí me salen esas preguntas. Y ellos me decían, mira, hay otro libro que se trata El Gran Maestro, pero no podemos llegar a este libro hasta que no terminemos donde estamos, porque si no te vas a confundir y nosotros no te podemos explicar. Entonces eran como muchas pautas en las que ellos me dejaban, y yo nunca podía entender completamente todo. Yo dejé de tener el estudio bíblico, ya no me animé más, porque yo me sentía demasiado confundida. Iba al Salón del Reino y yo no me sentía cómoda tampoco. Entonces, todo se ve muy bonito, se ve muy organizado, pero así como cuando uno busca un video, como a usted, padre, que le hacen preguntas sorpresivas de cualquier parte de la Biblia, y usted explica, pues uno quisiera, siempre cuando uno está buscando una orientación, que supieran a uno orientarlo. Y ellos no me orientaban, entonces yo me quedaba más confundida todavía. Bueno, hace 2 años y medio o 2 años, yo lo conozco a él. Pues yo ya no iba ni a los estudios de Jehová ni nada, sino que lo que yo hacía era, yo estaba como en esto que está de la nueva era. Yo era el gimnasio, yo era que los jugos verdes, que el veganismo, que libros de superación personal, de poder controlar emociones. Yo buscaba todo lo que yo quería aprender, que ahora me doy cuenta, todo está en la Biblia, todo está en la religión, todo es de que uno quiere abrir el corazón y uno encuentra. Y bueno, y hablando de corazón, así fue como yo encontré a este hombre. Y pues cuando nos conocimos, él me quiso empezar a hablar de la Biblia, pero él me había dicho que él era católico. Entonces yo decía, no, católicos no, porque tenía mala idea, que pues la Iglesia Católica no era la verdadera. Y pues los mismos testigos de Jehová se encargaron de decirme muchísimas cosas, que a lo mejor ahorita no las recuerdo todas, pero pues sí yo tenía un mal concepto de lo que era la Iglesia Católica. Y lo más malo es que tenemos un concepto sin siquiera nunca habernos parado en una misa, sin siquiera saber lo que significa una misa. Cuando uno ya entiende todo esto, hermanos, uno se da de cuenta todo el error que uno comete. Pero si uno no se pone a investigar, así como uno investiga cómo controlar las emociones en estos audiolibros, en YouTube, estos tutoriales que nos dan, uno no aprende. Le voy a poner a Francisco ahora para que él empiece a hablar de cómo nos conocimos. Antes de que tenga él allí, antes de pasar a Francisco, una de las cosas que me impacta a mí es precisamente cómo el primer trabajo de la secta es hablarle mal de la Iglesia Católica, es sembrarle cizaña, es sembrarle odio contra la Iglesia Católica. Miedo, yo le tenía mucho miedo a la Iglesia Católica. Me daba un temor, siquiera tocar o saber de que alguien era católico. Para mí era que adoraban a Satanás y que le rendían culto a todas las imágenes, y eso me hablaban incluso hasta de los Illuminatis, que eso la Iglesia Católica estaba envuelta con ellos. Entonces era como el nuevo orden mundial, que ellos eran los que lo estaban dirigiendo. Padre, yo tenía un pánico de saber acerca de la Iglesia Católica, yo no quería saber nada. Es que precisamente ese es el odio que se le siembra contra la Iglesia, para que la gente no vuelva para allá y más nunca
vuelva a pensar como opción la Iglesia Católica. Entonces, es obra de Satanás querer que la gente sea parte totalmente de Dios y de su iglesia. Bien, vamos a darle la oportunidad entonces ahora a Francisco. Cuéntanos, Francisco. Bueno, yo quiero empezar. Yo fui católico, he sido católico siempre. No un buen católico, claro. Un católico de palabra como hay muchos, hay muchos por ahí. Entonces, yo siempre he ido a la iglesia, pero tampoco yo conocía mi fe, conocía nada. Yo iba a la iglesia porque pues así me enseñó mi mamá, que todos teníamos que ir a la iglesia y tenemos que darle gracias a Dios, pero en realidad yo tampoco conocía mucho de la iglesia. Entonces, incluso yo anteriormente yo conviví con una persona que era evangélica y ella me invitó muchas veces a la iglesia evangélica. Y nunca me llamó la atención de ir, pero llegó un momento a pensar que era lo mismo, que hablaban de Dios y que era la misma Biblia y que pues que todo era lo mismo. Pero yo caí en la cárcel y caí con migración. Entonces, lo primero que yo hice en la cárcel fue buscar a Dios. Porque pues usted sabe, cuando estamos hundiéndonos es cuando uno busca a Dios. Entonces yo busqué a Dios. Se reunían un grupito ahí en la cárcel a orar. En las tardes ellos no eran católicos, pero se reunían. Entonces pues yo me reunía con ellos. Pero de ahí, de la cárcel de Ocala, de donde estaba, me trasladaron para Miami porque me iban a deportar. Entonces ahí fue donde estaba en una detención y en esa detención sí había católicos. Entonces yo desde el primer día que llegué me puse me fui a rezar el rosario por la mañana, me empecé a tratar de acercarme a Dios todos los días. Entonces ahí fue como un retiro para mí. Fue como un retiro porque teníamos rosario en la mañana, teníamos la palabra a las 4 y teníamos oración todos los días a las 10. Entonces yo estaba todos los días ahí. Yo dije, si yo quiero salir de aquí rápido, pues tengo que acercarme a Dios y hacerlo así. Entonces ahí conocí muchas personas católicas que sabían bastante. Y yo conocí un hermano de Guatemala, se llama Carlos. Él me enseñó mucho. Él me decía que todas las iglesias no son de Cristo, que la única que viene desde Cristo es la católica. Y pues hubo cositas que me fueron entrando y yo ya me quedé con eso. Entonces yo cuando salí, gracias a Dios salí de ahí. Yo pensé que me iban a deportar, no me deportaron, salí de ahí. Y entonces tenía pensado seguir en las cosas de Dios, pero no lo hice, volví otra vez a lo mismo y bueno, llegó en el tiempo en que la conocí a ella. Empezamos a hablar, llegó el momento en que empezamos a hablar de que si algún día nos casábamos, pero pues ella me dice que es de otra religión y que pues no quiere asistir a ninguna porque pues en realidad no sabe cuál es la que tiene la verdad ni nada y que pues los católicos no tienen la verdad y bueno, entonces yo ya tenía un poquito de conocimiento, no sabía mucho, pero tenía un poquito y entonces yo pues le empiezo a decir que nosotros no adoramos las imágenes y que tampoco nosotros adoramos a María ni nada de eso, y que entonces ella me cuestionaba de que María tuvo más hijos. Entonces yo le digo que no. Entonces yo me pongo me voy al internet a buscar información. Entonces me encontré videos ahí de los hijos de María y me lo encontré a usted. Me lo encontré al padre. Entonces yo le mandé un video que tiene ahí donde habla de los hijos de María, que es cortito. Y yo se lo mandé. Entonces, yo por las tardes yo llegaba de trabajar y yo le preguntaba, ¿escuchaste el video? Oh, sí lo escuché.
Pero siempre, porque yo lo encontré, ella me dijo, "Oh, me gustó cómo lo explica él, entonces ya me enseñó la foto, pero yo tampoco sabía que usted era sacerdote ni nada. Entonces me enseñó el video y ahí empezamos a verlo. Y lo empezamos a ver, entonces yo le seguí, lo busqué, entonces ya lo busqué bien en YouTube y entonces yo le empecé a mandar videos de usted a ella, porque pues yo lo escuchaba a usted y demasiado claro, todo, citas bíblicas y todo, y wow, y entonces yo le empecé a decir, y ella me cuestionaba a mí, que el bautismo, y qué es eso, y la confirmación, y que la comunión, y un montón de cosas, y pues yo tampoco, yo estaba también frío, y entonces yo no sabía nada tampoco, y entonces yo me buscaba el video, y así. Entonces me lo encontré a usted, me encontré a Fernando Casanova, me encontré a Rafael Díaz, y así se lo iba mandando, pero ella llegó el momento en que no lo soportaba ya, porque decía que no le gustaba, porque decían muchas cosas, de que no, que los protestantes, y bueno, entonces así, pero como quiera le buscaba de otros católicos, y pues siempre fue cayendo en lo mismo hasta que empezó a ir a la iglesia conmigo. Gente de la iglesia conmigo, le gustó y después siguió yendo, después la invité a un retiro, hizo Juan 23, después de Juan 23 hicimos otro retiro, renovación conyugal, y bueno, así ha ido creciendo y yo también he ido creciendo con sus videos. Gracias, Padre. Cada día me he dado cuenta de tantas cosas. A veces me dan ganas de llorar. Bueno, en lo que Francisco se repone, pues déjenme decirles que él se preparaba mucho en los videos porque a veces él me mandaba algunos videos y el padre hacía pues referencia en las citas, sí, pero a veces los videos son hechos, como ustedes pueden ver, así, donde salgan. Como en este momento él me convenció de que si yo quería dar el testimonio, él también me convenció. Yo no estaba tan segura porque yo no tengo mucha facilidad para hablar. Pero uno poniendo el corazón y pidiéndole a Dios, pues va saliendo. En los videos que él me mandaba, de repente, cuando el padre hacía las referencias en las citas, pues tenía que seguir otra pregunta o el tema era de otra cosa, pero tal vez sí salía lo de las imágenes en ese momento, tal vez la pregunta que yo tenía. Pero yo no me quedaba tal vez con ese video y yo lo cuestionaba a él, pero él no habló de tal cosa. Entonces él lo que hacía era buscarme más videos donde seguía el tema, donde él, tal vez el video me decía, te encontré lo que estabas buscando, pero necesitas verlo. Pero el video es largo. Entonces yo decía en mi mente, ay no, Dios mío, me lo voy a tener que ver todo. Y me decía él, pues si le quieres entender, te va a tocar. Y esa es la clave. Si yo quería entenderlo, yo tenía que verlo. Y yo, como empezaba el tema desde el principio hasta el final, yo me miraba el video. Padre, yo me lo miraba en mi trabajo. A veces uno tiene tantas distracciones, los demás compañeros de trabajo uno lo interrumpen a veces. Entonces, yo siempre he estado perseverando en poder ver el video. Cada video que él me mandaba, yo lo miraba en los espacios de tiempo que yo tenía libre, seguía la continuación, trataba de recordar muy bien lo que usted estaba hablando, para que así yo poder encontrar cómo sacarme los nudos que yo tenía en mi cabeza de tantas cosas, de todo lo que a mí me enseñaron. A mí me hablaron muchísimo de que María no era virgen, me hablaron de que tuvo más hijos, me hablaron que Jesús no era Dios y que de hecho pues que era como lo que están haciendo ahora también, ¿verdad? Que sacaron yo nunca la he visto, pero sí sé que hay una serie que habla de que Jesús tuvo una vida como cualquiera de nosotros en la tierra. No les voy a decir que prácticamente eso me dijeron los testigos de Jehová, pero sí es muy cercano, porque me decían, pues, Jesús era una persona que tomaba, Jesús era una persona que Jesús, entonces sí fue como un gran discípulo para ellos,
Ahora, hoy en día, en esta actualidad, mi mamá vive todavía en mi país. Cuando ella viene a visitarme, la última vez que me visitó hace 4 meses, nosotros pues hablábamos cosas referentes de la Biblia y pues ella me decía, pero tú sabes que tal cosa. Yo le decía, permítame, mami, yo solo de mi momento, y yo empezaba a buscar mis videos en YouTube del padre Luis Toro también, porque yo le decía, madre, acuérdese, pues yo vengo empezando, yo tal vez no tendré cada cita bíblica, pero yo le voy a buscar la información que usted quiere. Y así yo me he puesto en mi casa a veces hasta 4 o 5 horas viendo al padre Luis Toro con mi mamá al lado, tratando de también convencerla, ¿verdad? De que ella mire que no son palabras de hombre, que son palabras de la Biblia, que son palabras que fueron inspiradas por nuestro Señor. Y todo se fue dando de esa forma. Nosotros no nos sabemos todo todavía de la Iglesia Católica, pero hasta ahorita cada vez encontramos cosas más grandes, cómo reforzar más este camino que nosotros estamos siguiendo, cómo perseverar más, porque todos los días nosotros nos equivocamos. Nosotros pensamos que tal vez estamos aprendiendo algo y en una circunstancia, en un minuto de la vida lo podemos olvidar. Y es muy importante los videos suyos, padre, porque usted habla tan directo, con un lenguaje tan propio que se usa hoy, y las personas necesitamos a veces que nos hablen así, tan personal. Y es lo que nos toca el alma, es lo que nos toca el corazón. A mí me hace vibrar cada vez que yo tengo una pregunta, y a mí me salen a veces, porque hasta en eso Dios intercede bastante, tan grande. A veces yo me meto en YouTube y ya está en la búsqueda, sin que yo le esté buscando, ahí me aparece un video y yo digo, ¿será que es que yo tengo que ver esto? Lo sigo, no le hago caso, y al siguiente día, ahí está ese video otra vez. Y me está insistiendo hasta que lo pongo, y así fue como lo vi a usted. La primera vez cuando él me mandó el video a mí, que era usted, yo ya lo había visto a usted en Facebook, en un video chiquitito, cortito, que estaban hablando acerca de María. Y yo le dije, sí, yo ya he visto a ese señor, sí, pero todavía ninguno de los dos sabíamos que usted era padre. No sabíamos, hasta que yo le dije, ese señor habla tan bonito, él se expresa muy bien, y sí dijo muchas cosas que me quedaron claras, pero como era muy cortito el video, pues yo no terminé de entender muy bien. Entonces él me decía, no, pues vamos a seguir buscando más, y ya después fue que nosotros descubrimos que usted era padre. Pero fue muy lindo la confusión que nos dan a veces. Las demás sectas llegan, pues como usted ha dicho en otro video, llegan muy suavecito, le hablan a uno con aquella, como que si es que uno es el que está preparándose para recibir un curso, un doctorado o algo así, con aquel profesionalismo, con aquella, ¿cómo se diría?, una orientación que tienen, como que es por niveles que lo van llevando a uno. Bueno, para las personas que para ponerlo así como más fácil, como cuando usted empieza a ir a la escuela, le empiezan hablando cosas de kinder, después de primaria, después de secundaria, y así hasta cuando uno ya viene a ver, uno está bien confundido, porque todos los grados uno no los ha pasado de verdad, a uno lo han hecho pasar, pero no es que uno los haya pasado. Así es como yo estaba confundida en la secta. Yo en realidad yo no sabía que me estaba profesionalizando, porque no me estaba profesionalizando en nada, pero en la Iglesia Católica yo he descubierto que son tantas las enseñanzas en todos los aspectos, en todas las áreas de nuestra vida, siendo como hija, siendo como madre, siendo como hermana, siendo como amiga, siendo como compañera de trabajo, siendo como vecina. Si uno se pone a escuchar estos evangelios, a escuchar estos videos, a escuchar estas preguntas que nos hacen a veces cuando nos atacan, que nos preguntan, son tantas las cosas que uno tiene que prepararse, tiene que buscar mucho. Y pues bueno, yo creo que ya estás mejor, quieres seguir con tu testimonio. No sé si haya tiempo, padre. ¿Sí? Bueno, pues sí, como les decía, entonces pues yo me fui dando de cuenta de muchas cosas y todo fue como un rompecabezas que todo empezó a caer en su sitio.
yo me decía, oh, pues sí, por eso mi mamá nos decía esto y lo otro, y por eso nos tenían todo el tiempo rezando el rosario, y pues yo tampoco ni sabía nada del rosario. O sea, sí sabía rezar el rosario y todo, pero no sabía pues el significado ni nada. No, yo estaba pues nomás. Entonces pues llegó el momento en que así empecé a caer todo en su sitio y pues empezamos con ella porque queríamos casarnos, entonces sobre todos los sacramentos. Entonces yo le digo, bueno, yo tengo todos los sacramentos, pero ¿y tú? Yo no sé qué es eso. Entonces ella no sabía ni qué era eso, entonces empezamos a averiguar sobre los sacramentos. Entonces, bueno, dice, pero yo no sé si me bauticé con los testigos de Jehová o no. Entonces, No, yo con los testigos sabía que no. Yo no sabía que tuviera algún entonces no sabía si estaba bautizada o no, pero entonces viene y entonces pues nos ponemos a averiguar porque le preguntamos al padre y el padre dijo bueno, que él la podía bautizar si no estaba bautizada, así nada más, ¿cómo usted dice que es? Si es, bajo condición, ajá. Pero entonces dice, deberías de averiguar. Entonces viene un día y le llama a su mamá y su mamá le dice, no, que tu papá era bien católico y que tu papá cuando ustedes eran chicos, él los bautizó en la iglesia. Entonces ella dice, oh, y estaba tan contenta, me bautizaron a mí en la iglesia católica, y dice, bueno. Soy católica, recuerdo que le dije, soy católica, le dije. Ajá, entonces, pues dije, ahora toca buscar la fe de bautizo, porque pues ve que la fe está en la parroquia donde fue bautizada. Y mandamos a su mamá que buscara la fe de bautizo y la encontró. Fue un gran problema para encontrarla. Sí, tardó mucho para encontrarla, pero la encontró, se la mandó. Así ella pudo hacer su primera comunión, hizo su confirmación y pues ya estábamos casi listos para casarnos, pero pues en eso se embarazó de la bebé y pues ya no pudimos todavía, pero pues estamos todavía en el camino para hacer nuestro sacramento de matrimonio y poder seguir adelante en este camino que es tan bonito porque pues cuando uno en verdad conoce, ahora yo conozco, yo he aprendido mucho, padre, mucho. Yo no me aprendo las citas como usted, me aprendo los pasajes bíblicos. Entonces, como yo tengo el teléfono aquí, pues entonces pongo el pasaje bíblico y ahí me sale la cita. Y entonces ya las citas se las tiro porque yo veo que aquí abundan los protestantes, pero por todos lados. Entonces yo todos los días lo que yo hacía era con mis audífonos, y como aquí hay internet en todos lados, pues con mis audífonos todo el día escuchando videos, todo el día escuchando. Y yo ya quería debatir, de cuando empezando yo ya quería debatir, porque pues yo tenía ya muchos compañeros que eran testigos de Jehová. Y entonces ellos venían con cosas ahí, pero incluso hubo varios que se estaban como queriendo, estaban allá en la balanza, pero yo vine y les empezaba y les ponía videos de usted también en el trabajo, y eso los empezó a ayudar porque ya hoy saben que no tienen que irse para ningún otro lado. Entonces, ya pues ella me decía, no, tienes que esperarte porque no te puedes poner a hablar así porque va a haber cosas que no vas a saber, dice, tienes que prepararte. Y sí, pues yo seguí porque ya tenemos como 2 años ahí, entonces seguí y ya he logrado aprender bastante. Hoy en día pues ya he confrontado con varias personas de otras religiones y sí les hago ver muchas cosas que ellos están en un error. Lo que pasa es que pues es muy difícil, ya me lo han dicho a mí anteriormente, de que es muy difícil convencer a un hermano que está en una secta, y en verdad es muy difícil, porque no es fácil que ellos estén abiertos. Por ejemplo, yo acabo de conocer a un hermano que es cristiano, yo lo traje cuando usted estuvo en Orlando aquí, hace como 2 o 3 semanas atrás, 2 o 3 semanas. Y no, que el padre lo que hace es separar, que no sé qué. Le digo, pero ¿cómo separar? Le dije, ¿qué es la parte que tú no entendiste? Le dije, si la iglesia es solamente una. Pero ellos buscan otros lados y tratan de... Pero entonces yo le hablaba a él y le preguntaba de que cómo es
cómo él está abierto a la verdad. Si él está abierto a la verdad, le dije, si tú estás abierto a la verdad, busca. Le dije, no te tienes que convertir a católico. Si solamente tienes que mirar lo que nosotros, para que no digas después cosas que no son. Sino conoce la iglesia, conoce por qué los católicos bautizan, por qué los católicos dicen que este es el cuerpo de Cristo, por qué los católicos... todo, le dije, así tú sabes, le dije, entonces ya después nadie, pero no, entonces cuando vienen y ven los videos, no les gusta, no les gusta. Porque ellos, los testigos de Jehová, te enseñan mucho de que Jesucristo no murió en una cruz, que murió en un madero. Te enseñan también de que, que Jesucristo no murió en una cruz, sino que murió en un madero. Te enseñan que ellos alaban al verdadero Dios, porque todas las demás religiones hacen la gloria o le rinden alabanza y utilizan esta palabra, dicen Dios, Dios, Dios. Y entonces ellos le dicen a uno, no, tú tienes que entender que el Dios solo hay uno y tiene su nombre y se llama Jehová. Entonces cuando a uno le dicen de esa forma, no, nosotros vamos y rendimos homenaje a Jehová, que ese es el nombre verdadero de Dios, y por eso es que tal vez tú has estado como estado, porque tú estás alabando a un Dios falso. Y desde ahí entonces a uno lo confunden bastante y le dicen a uno que uno está alabando a un Dios falso. Por eso yo tenía demasiado miedo de meterme en la iglesia católica, porque yo decía, no, ellos a saber a qué Dios es que ellos le dan culto, porque como los mismos testigos de Jehová le dicen a uno, Dios, hay Dios del sol, hay Dios del maíz, hay Dios. Entonces, si te das cuenta, me decían tú, los católicos, al igual que las demás religiones, no adoran a Jehová. Y siempre me hacían ese énfasis, a Jehová. Y con eso me tenían a mí de que, pues, todas las demás religiones estaban equivocadas y que solo ellos tenían la verdad, de que ellos eran los únicos que adoraban al verdadero Dios, que supuestamente es Jehová. Y que solo los 144,000... Entonces también tienen esto que le dicen a uno que si los 144,000 van a entrar al cielo. Entonces, pues, ahí fue una de las... Cuando a mí me dijeron eso, que llegamos a esa parte con la persona que me impartía a mí el estudio, cuando a mí me dijo que eran 144,000, entonces yo ahí me puse como, ok, si solo van a entrar 144,000 personas, entonces, ¿para qué va a servir mi lucha? Era lo que yo me ponía a pensar. ¿De qué me sirve? Desde ahí yo paré de estudiar con los testigos de Jehová, porque fue una de las preguntas la respuesta que más me impactó a mí. Yo dije, no, entonces esto no tiene causa. Toda la demás información que está afuera tienen razón, los libros, la ciencia tiene razón. O sea, nosotros evolucionamos del hombre porque pues esta gente no me está dando una verdadera respuesta. Mejor me voy a poner a estudiar otro tipo de cosas, a buscar la paz que quiero en otro tipo de cosas. Y eso era lo que yo hacía. Yo estudiaba la historia de la Tierra, que el átomo, que cuando nosotros salimos del Big Bang y que hay las 4 fuerzas del mundo, que el viento, el fuego, la tierra, el agua, y que eso es lo que hay que tener en la casa, y que cosas como esas. De hecho, yo miraba que vendían elefantes y yo decía, ¿será que eso funciona de verdad? O sea, yo estaba tan perdida ya después, tan perdida, y yo veo ahora para atrás y yo digo, qué equivocados estamos todos, porque todos buscamos paz, felicidad en cosas equivocadas, en videos equivocados, en personas equivocadas, en distracciones equivocadas. A veces nuestras emociones las dependemos también de una canción, de una película, de un video. No la ponemos en manos de Dios, no buscamos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos desorientados, tal vez por eso mismo, porque no nos han sabido responder como debe de ser en todas esas sectas que hay hoy en día.